Hola, bienvenidos de nuevo al podcast del 5% y este podcast es para emprendedores, empresarios y dueños de negocio que quieren escalar sus finanzas al siguiente nivel, que quieren monetizar esos dones y talentos que Dios les ha dado y que quieren escalar sus negocios pero con un real propósito. Si estás listo para dejar las excusas atrás y construir algo verdadero, estás en el lugar correcto. Estamos Daniel Páez y Camilo Hernández y este es el podcast del 5%. Cami, otro episodio más. Otro episodio, qué delicia esto, Dani. De verdad que la acogida de este podcast ha sido maravillosa y estamos muy contentos con este cuarto episodio ya, Dani. Ya cuarto episodio, Cami. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, y bueno, para los que no saben, este podcast está dividido en 4 secciones. El primero, Dani. El primero es algo que nos tiene rondando la cabeza, como algo que nos tiene pensando. Pueden ser cosas que hayan pasado en la comunidad, pueden ser cosas que nos hayan escrito, bueno, eso que nos tiene rondando la cabeza. Esa idea que nos está confrontando, llamémoslo así. Esa idea que nos está confrontando. Después vamos a pasar al tema del día. Hoy tenemos un tema súper interesante, sobre todo para la mayoría de personas que están acá en nuestra audiencia, Cami. Luego vamos a pasar a la noticia, el radar 5%, lo llamamos acá. Así es. Y al final dejamos un reto. De una. Dani. ¿Listo? Hoy el tema está súper interesante para todo aquel emprendedor y empresario que quiere escalar sus negocios, o mejor, que se está preguntando, oiga, ¿por qué mi negocio no escala? Y hoy tenemos un tema súper interesante. Entonces, Dani, ¿qué tal si arrancamos con el primer Cami, bloque? La idea que nos está retando, y hoy tema importante, Cami, sobre todo viene mucho de nuestra comunidad, y es la trampa del emprendedor ocupado. Detrás de que uno ande ocupado, y más sobre todo cuando uno se convierte en emprendedor empresario, eso que está corriendo para arriba y para abajo y que nunca tiene tiempo para nada, hay una gran trampa, así como lo estás diciendo. Y hoy vamos a hablar precisamente de esas trampas, de eso que el estar ocupado nos limita y sobre todo de cuáles son las causas de por qué eso no nos permite escalar nuestros negocios, Dani. Cami, hay algo que quiero como para comenzar a reflexionar y es, si te estás moviendo mucho, si sientes que estás ocupado, si sientes que te estás moviendo, que estás agotado al final del día, pero tu cuenta bancaria no aumenta, estás haciendo algo mal. Y de hecho, de eso vamos a hablar acá. Es que hoy por hoy, el andar ocupado, el no tener tiempo para nada, el estar saltando de aquí para allá, creemos que es símbolo o sinónimo de estar creciendo. Cuando es todo lo contrario, Dani. Es todo lo contrario porque finalmente no nos estamos enfocando en lo realmente importante, en lo que deberíamos enfocarnos nosotros como dueños de negocio, como emprendedores o como empresarios, no nos estamos enfocando en eso. Y no siempre el estar ocupado es símbolo de crecimiento. Yo pienso que es todo lo contrario, Dani. Y hay varias razones y varias causas de las cuales vamos a andar ahorita sobre eso, que son las que nos llevan a pensar eso. Y eso finalmente, Dani, termina convirtiéndose en una creencia. Y termina sucediendo varias cosas, Dani. Lo primero, tu negocio no crece. No crece a nivel financiero donde tú quieres llevarlo, pero también te está limitando en otras áreas de tu vida, como por ejemplo, tener tiempo de calidad para tu familia, tener tiempo para ti mismo como emprendedor, enfocarte en lo realmente importante y nosotros lo llamamos en ese botoncito o en esa tuerquita que tú debes ajustar o apretar para que el negocio escale y crezca. Y cuando tú andas muy ocupado haciendo muchas cosas, creando que eres productivo, está pasando todo lo contrario. Y yo creo que una de las cosas que podemos comenzar a ver o comenzar a analizar es en nuestras actividades diarias. Por ejemplo, Cami, y yo soy el primero en levantar la mano, a veces en algún momento alcancé a pensar que porque había borrado 300 correos de mi bandeja de entrada, era un día súper productivo. Y claro, imagínate, Cami, borrar 300 correos y seguramente es algo que todos parte deberíamos hacer si no utilizamos la inteligencia artificial. Y sí me sentía, ya pasaban 2, 3 horas mientras los filtraba y todo. Pero al final del día, en cuanto a productividad, en cuanto a esas cosas que van a mover la rueda para que yo alcance mis objetivos, pues cero, Cami. Es como podar el jardín mental. Siento que estoy haciendo cosas, pero en realidad no estoy avanzando hacia donde quiero llegar. Hay una diferencia, Dani, cuando hablamos, porque todo esto que estamos hablando finalmente tiene que ver con productividad y con ser productivo, y es que hay una línea muy delgada entre lo que es urgente y lo que es prioritario para ti o lo que se convierte en prioridad para ti. Hay una línea muy delgada y nosotros como emprendedores y dueños de negocio tenemos que saber identificarla. Pero Dani, ¿qué tal si vamos directamente a cuáles son las causas o las razones por las cuales el estar tan ocupados no nos permite escalar, o tal vez que tantas actividades nos llevan a estar ocupados pero no nos permite realmente concentrarnos en lo que deberíamos enfocarnos? ¿Te parece? ¿Se arrancamos con las causas? Sí. Entonces mira, la primera causa que nos lleva a eso es no tener claro
lo que realmente queremos dentro de nuestro negocio y nosotros como empresarios, como emprendedores de negocio. Porque si nosotros no tenemos claro hacia dónde queremos ir o qué es lo que queremos lograr, eso finalmente nos lleva a no tener prioridades y por eso estar brincando en actividades sin valor, pero creyendo que estamos ocupados, creyendo que sí estamos haciendo o escalando el negocio. De hecho, seguramente tú has escuchado el dicho de, si yo no tengo planes, por definición, voy a caer en los planes de otra persona. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y es, si yo no sé para dónde voy, es como un barco, Cami. Si un barco lo tiran en la mitad del mar y no sabe a dónde va, llega a donde lo lleva el viento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si yo sé a dónde voy, así tenga el viento en contra, voy a mover las velas para que el barco se mueva hacia donde yo quiero. Eso me hace recordar, Dani, tú sabes que nosotros enfocamos mucho estos temas en principios bíblicos. La Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía, precisamente por eso. Si nosotros no tenemos claro a dónde queremos ir, qué es lo que queremos para nuestro negocio, cuáles son esas metas prioritarias para nuestro negocio, no solo a nivel financiero, sino a nivel de mercado, a nivel de clientes, pues es fácil dejarse llevar por actividades que no suman valor a la actividad que nosotros estamos haciendo. Podemos decir que esa es la primera razón. Primera razón. Segunda causa o segunda razón, Dani. ¿La enfocamos más en negocios? Enfoquémosla en negocios, sí, me parece. Entonces, ¿cuál sería? Como no tener claro también mi cliente, a quién estoy sirviendo. De acuerdo, totalmente. Pero yo le sumaría algo, Dani. No tener claro bien cuál es tu cliente, o sea, hablemos de cliente ideal, cuál es tu cliente ideal, pero sobre todo cuál es la necesidad o el dolor específico que tiene tu cliente. Porque muchas veces creemos que vender de todo a todo el mundo es lo que va a sacar a nuestro negocio del estancamiento y lo que nos va a hacer escalar, cuando es todo lo contrario. Y hoy por hoy se habla mucho de microanicharnos, es decir, anicharnos, no solo anichar nuestro negocio en un público o en un segmento de mercado que realmente nosotros conozcamos muy bien y donde conozcamos esos reales dolores y necesidades que tenemos. Y este punto, Cami, yo creo que es uno de los puntos que más toco en las mentorías personalizadas. El punto es, y siempre otra vez, otro dicho, seguramente muchos lo han escuchado, pero es para que no lo grabemos. Si queremos llegarle a todo el mundo, no le llegamos a nadie. Y otro que lo resalto, de hecho ayer tuve una mentoría y lo hablamos, y es, la riqueza está en los nichos. De hecho, el dicho en inglés es riches are in the niches. Entonces, a veces creemos o tenemos la idea de que entre más específico sea un producto, ejemplo, no sé, yo le quiero llegar a mamás emprendedoras, pero que son mamás solteras que viven a la orilla de un río, por ejemplo. El primer pensamiento podría ser, no, pero no hay tanto de eso. Pero en realidad, si nos ponemos a enfocarnos y yo le creo contenido y sé quién es y cuáles son sus dolores, voy a ser mucho más específico. Esa persona va a sentir que, como si yo hubiera cogido el diario de esa persona y lo estoy leyendo, se va a sentir identificada, por ende va a facilitar las ventas. Total, mira que hablando de nuestros estudiantes y de las mentorías que nosotros tenemos, tenemos el caso de una persona que es muy buena en repostería, ¿sí? Y tiene un negocio que se basa en los rollos de canela, ¿sí? Pero dentro de esos rollos de canela, o sea, al tener rollos de canela y al manejar el negocio de repostería, esa palabra repostería es tan amplia y tan grande que dentro de su negocio vende rollos de canela, pasteles de pollo, pasteles y palitos de queso, o sea, todo lo que tiene que ver con repostería, pero no se está enfocando en lo realmente importante y es darse a conocer y convertirse en el mejor negocio en cuanto a rollos de canela exclusivamente. Cuando hablo exclusivamente es que de los rollos de canela se pueden construir una fuente de ingresos total o un sistema de negocios solo enfocado en rollos de canela. Si ella, que lo hemos hablado también con ella, tú lo sabes, si ella se enfocara solo en convertirse en la mejor, en el nicho de repostería, pero específicamente en el rollos de canela, lo va a sacar del estadio, Dani. No vayamos más allá, Dani, 5%. 5% se han ido. Hoy por hoy hay muchísimas cuentas, Dani, que hablan de finanzas personales y finanzas para emprendedores, empresarios y dueños de negocio, como nosotros lo hablamos. Hay muchas cuentas que hablan de negocios también, así como de escalar negocios como nosotros lo hablamos, o de monetizar dones y talentos que nosotros no hablamos. Pero ¿por qué nos caracterizamos nosotros, Dani? Y usted ya lo deben saber, la comunidad ya lo debe saber. ¿Por qué nos caracterizamos nosotros en cuanto a ese nicho de mercado? Bueno, otra vez, son varios factores. Uno no el principal, pero uno grande es que las finanzas están enfocadas en conceptos de las empresas exitosas. Y muchos no ponen a pensarse en eso. Es como, oye, si una empresa es exitosa, de cierta forma, ¿cómo manejó sus finanzas?
¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? O sea, ¿por qué nosotros nos creemos que son diferentes? Y otra vez, hablando de nuestra comunidad, de nuestros estudiantes, muchas personas que a mí trabajan en empresas, son contadores, son financieros, y una de las principales conclusiones es, yo hago esto en mi empresa y no lo hago para mi vida. Entonces, por un lado, esos conceptos empresariales. Y por el otro lado, está alineado a la palabra. Alineado a la palabra y a una comunidad de fe. Y cuando hablamos de fe, tú sabes, no es religiosidad, sino cuando nosotros actuamos de buena manera, alineado con los principios, en este caso que Dios nos da en su palabra, cuando nosotros actuamos de buena manera, finalmente vamos a tener esa prosperidad, de que eso se trata, y esa verdadera riqueza, que la verdadera riqueza no solo está en el dinero, sino en cómo servimos y cómo somos nosotros reflejo de lo que Dios quiere que seamos en nosotros en la tierra. En eso nos anichamos nosotros. Entonces nosotros nos anichamos en una comunidad de emprendedores de fe que quieren escalar sus negocios. ¿Sí? Y recuerda que lo que estamos hablando acá aplica tanto para negocios de servicios como para negocios de productos físicos, ¿no, Dani? Total. Y vuelvo al ejemplo, Cami, antes de pasar al siguiente punto. Y es que no solo le voy a hablar a la persona y la persona se va a sentir identificada, relacionada con mi producto o servicio, sino que además, Cami, voy a poder cobrar más caro. Además de eso, voy a poder aumentar mis precios. Por ejemplo, Cami, hablando de panaderías, digamos, o reposterías, digamos panaderías. Si yo voy a una panadería que vende de todo, ¿qué tan especial puede ser ese pan? O esos, digamos, rollos de canela. Yo voy a un rollo de canela a una panadería que vende de todo. Y veo que, no sé, digamos que normalmente valen $2 y en este cuesta $5. Lo primero que yo voy a decir es, no, o sea, para esa grasa me voy a otra panadería que vende de todo y me compro uno más barato. Pero si me voy a una panadería, repostería, que es especializada en rollos de canela, y yo voy y tiene todos los sabores, tiene diferentes figuras y me cobra más, pero es que son especializados en eso. Entonces también hay una magia en eso, Cami. Una magia que termina impactando a nivel financiero. Bueno, siguiente razón, Dani, por la cual nosotros como emprendedores andamos tan ocupados y por eso no escalamos. La siguiente razón, Dani, es que no sabemos decir que no. Muchas veces por querer vender más, por querer abarcar más mercado, por querer tener más clientes, así no seamos buenos en algo que nos piden nuestros clientes, terminamos diciéndole que sí a todo. Si recibimos, nosotros en nuestro caso recibimos invitaciones para dar conferencias aquí, allá, hacer lo uno, lo otro, y no nos desenfoca lo que realmente mueve la rueda para generar más ventas, generar más utilidad, terminamos afectando no solo nosotros mismos, sino los resultados financieros de la compañía, porque no sabemos decir que no, Dani. Hay una anécdota, Cami, otra vez en otra mentoría, y seguramente la persona va a escuchar esto, y me pareció muy, muy chévere, Cami, porque es algo que tú y yo nos hemos enfocado y hemos hablado y le hemos dado prioridad. Y yo estaba en esta mentoría y la persona nos aprecia mucho y nosotros también apreciamos a esta persona, y nos estaba diciendo, bueno, el crecimiento que había tenido dentro de nuestros programas avanzados, y me estaba contando una oportunidad, digámoslo así, con unas piedras preciosas. Y me estaba contando una oportunidad y la verdad la oportunidad se escuchaba buena. Y yo le dije, oye, primero que todo, gracias por tenernos en cuenta. Pero mira, en este momento con Cami estamos enfocados. Mira, no es un no rotundo, seguramente más adelante, pero en este momento te agradezco, pero prácticamente la respuesta es no. Y esa persona se quedó como sonriendo. Y yo, ¿por qué te sonríes? Me dijo, no, es que la semana pasada, creo que tú tuviste la mentoría con él como 2 días, pero digamos, la semana pasada tuve la mentoría con Cami y me respondió exactamente lo mismo. Entonces eso, Cami, también para las personas que nos están escuchando y tienen socios, ¿qué tan alineado estás con tu socio? ¿Qué tan alineado estás con tu partner para que pasen este tipo de cosas? Y creo que esto lo estamos hablando acá en el podcast, Cami, no lo habíamos hablado los dos, pero esa fue la respuesta. Cuando yo le di esa respuesta, dijo, wow, eso fue exactamente, prácticamente me diste la respuesta que me dio Cami. Eso es alineación, Cami. Saber decir cuándo no. Y uno sabe decir no cuando tiene claro hacia dónde va. Y nosotros, otra vez, acá no somos perfectos, pero hemos afinado esa partecita. Total. Dani, si hablamos de otra de las causas que nos mantiene como emprendedores muchas veces ocupados, o esa trapa de andar ocupado, muy alineada con lo que tú mencionas, tiene que ver con querer hacerlo todo tú mismo, ¿sí? Y ese querer hacerlo todo tú mismo tiene detrás otra cosa, que es el miedo a invertir en equipo. Porque tú crees que eres la única persona que puede hacer las cosas tan bien como tú las haces. Entonces, ahí primero hay un tema de ego disfrazado, de que nadie puede hacer lo mismo que yo hago, por un lado. Entonces, yo quiero estar metido en todo, y si yo no lo hago tan bien como yo quiero, nadie lo puede hacer igual que yo. Pero por detrás de eso, o alineado en la misma línea con eso, también está el miedo a invertir en equipo. Porque muchas veces emprendedores y empresarios ven
el contratar más personal lo ven como un gasto y no lo ven como una inversión. Y cuando nosotros, que nosotros también pasamos por eso, cuando nosotros quitamos esa creencia o ese paradigma que nos limitaba, vimos que al contrario, cuando nosotros invertimos en equipo y vemos el contratar equipo como una inversión, eso nos va a liberar tiempo a nosotros de enfoque para dedicarnos a lo realmente importante. Cami, y además aumentamos la velocidad. Y lo que tú dices, ese miedo a no querer soltar, yo sí definitivamente lo veo como algo de ego y también falta de visión. Porque en este momento, o sea, listo, yo lo puedo hacer todo, pero en ese momento me estoy de cierta forma encapsulando, encarcelando solo en estas actividades. Por ende, yo como empresario, dueño de negocio, no tengo la visión ni voy a tener el tiempo para hacer lo verdaderamente importante, que es crecer mercado, tener nuevas estrategias, hablar con el avatar, con el prospecto ideal. Y en línea con esto, es muy importante, Cami, también tener en cuenta que no solo es contratar personal, sino contratar personal calificado. Y a veces uno cae en el error de, pero claro, me va a costar más. Pero si uno tiene sistemas de contratación y contrata a la persona adecuada, Cami, o sea, y lo hemos vivido, uno aumenta su velocidad, llegan nuevas ideas y por el contrario puede duplicar la facturación. Dani, ese era un tema súper importante y súper chévere que sé que es un dolor de muchos emprendedores y empresarios y es el tema de la contratación. ¿Cómo hago? Y mira que lo hemos hablado con muchas de las personas en nuestras mentorías. ¿Cómo hago para contratar y atraer el recurso humano que requiero, por un lado? Y segundo, ¿cómo hago para crear un plan de remuneración que mantenga y que atraiga a mi colaborador para que no solo lo entrene y me ayude a crecer la compañía, sino que no solo lo entrene y después se quiera ir? Entonces ahí también tiene que haber un tema de atracción también, y eso también es una metodología, eso también es un proceso y un sistema dentro de este proceso ¿de qué? De crear empresa. Vayámonos no tan lejos, Dani. Este podcast venía dentro de la planificación de 5% desde hace mucho tiempo, pero apenas pudimos empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos haciendo tantas cosas que en algún momento dijimos, oiga, no vamos a poder crecer si lo seguimos haciendo nosotros solos. Hoy, gracias a Dios, detrás de esto ya hay un equipo que nos soporta y nosotros nos estamos pudiendo dedicar a lo que finalmente hace mover la rueda, que es esto. Es que, Cami, yo creo que una de las, y bueno, en el buen sentido, obsesiones que deberíamos tener emprendedores, empresarios, dueños de negocio, así como tenemos como esa, digámoslo así, obsesión en tener ventas. Bueno, espero que todos tengamos ese objetivo, ¿sí? De generar ventas, porque finalmente las ventas son la sangre de un negocio. También deberíamos tener esa misma obsesión o ese mismo anhelo, gusto a contratar buen personal. Porque las dos son súper importantes. O sea, yo no solo puedo estar generando ventas y teniendo aquí un equipo de principiantes, mediocres. Claro, está bueno en entrenar y todo, y nosotros lo hacemos. También es parte de la carrera 5% que tenemos dentro. Pero si yo estoy solo enfocado acá en generar clientes y no tengo el músculo empresarial para servir a esas personas, pues, ¿qué tanto va a durar eso, Cami? Dani, es que nosotros, tú lo sabes y la audiencia también lo sabe, nosotros hablamos mucho de funnels, de funnels en este caso de venta. Pero nosotros para el tema de contratación, no solo nosotros, cualquier emprendedor o empresario también debería construir un funnel, pero en este caso no para vender nuestros productos, sino para atraer el personal que nosotros requerimos, ¿sí? Entonces, y alineado con lo que tú comentabas ahorita, un tip o un hack de contratación es que tú no debes ser el más inteligente ni la persona con más experiencia en todas las áreas de la compañía. Tú debes contratar personas que sean más inteligentes y que tengan más experiencia en determinadas áreas de la compañía para que eso apalanque el crecimiento del negocio. Hace poco nos pasó, estábamos hablando con una persona que trabaja entre nosotros y bueno, estábamos hablando con él y un poco estamos hablando de feedback y todo, y fue como prácticamente como, es que tú sabes más que yo, como prácticamente como ya no puedo haber más feedback, obviamente dentro de lo que podamos, pero esa emoción, ¿no? Esa emoción claro. De, wow, de no te puedo dar más feedback porque tú, al contrario, como dame feedback. Y si no hay eso, Cami, si no pensamos en estas cosas, ¿qué es lo que puede haber? Estancamiento. Si no, lo que tú dices, si nos quedamos en esa mentalidad de no hay presupuesto, no es el momento, no voy a poder, yo lo puedo hacer todo, pues nos estancamos, no nos vamos a mover. Totalmente. Es más, hay una frase que dice que si tú eres la persona más inteligente en el salón donde estás en el lugar equivocado, Dani. Siempre tienes que rodearte de personas con mayor bagaje que tú. Y la última causa, Dani, para que vayamos cerrando este tema, es que si tú no tienes metas financieras claras,
también te permite desenfocarte de lo que debes realmente hacer para crecer financieramente tu negocio. Si tú no tienes una meta clara de ventas, de rentabilidad, de flujo de caja, de posicionamiento de mercado alineado con este tema financiero, pues asimismo tus actividades no van a tener la prioridad que necesitan a nivel financiero. De hecho, lo hablamos hace poco nosotros mismos, otra vez, acá también es un poco nuestro diario, documentamos cosas y dijimos, oiga, ¿qué tal si le compartimos ciertas métricas al equipo también para motivarnos, también para ver, equipo, esto es lo que vamos, este es el objetivo, esto es lo que vamos a lograr? Y Cami, si solo las cabezas, si solo en este caso 5%, si solo 3 personas ven los números, pues qué tanta motivación hay para los otros, ¿no? Obviamente hay ciertas cosas que no se comparte con todos, pero eso, tener metas, números claros y el objetivo claro, compartiéndolo con el equipo, hay como esa motivación, como esa visión. Eso. Bueno, Dani, para ir cerrando este primer bloque, ya hablamos de la trampa del emprendedor que anda ocupado, ya hablamos de cuáles son las razones que nos llevan a estar ocupados haciendo de todo un poquito, y ahora para cerrar este bloque hablemos de cuáles son las consecuencias que nos lleva el estar tan ocupados como emprendedores o como cabezas de nuestro negocio. Lo primero, si tú me lo permites, Dani, no hay crecimiento. Al contrario, hay estancamiento. Porque tú no puedes estar haciendo lo mejor de ti, dando lo mejor de ti en varios roles o haciendo varias actividades, Dani. Entonces, eso, en vez de crecer, lo que hace es generar frustración y estancamiento. De acuerdo, Cami. Y una muy grande, y también lo hemos visto dentro de nuestra comunidad, es el estrés. Y cuando normalmente, obviamente, hay cierto estrés, digámoslo así, bueno, positivo, que es normal, hasta bueno, como si yo me estreso, pero esto es porque me importa. Pero ya estoy hablando de ese estrés acumulado, de ese estrés que incluso te quita la motivación sobre todo para los emprendedores que dejaron un empleo porque no querían, no sé, vivir de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Y cuando uno pierde ese goce, pierdes el disfrute, Cami, cualquier obstáculo que tengas va a ser más grande que tú. Y eso es algo que no podemos perder como emprendedores, como dueños de negocio, esa motivación. Pero si llega ese estrés tan grande y nos dejamos consumir por eso, eventualmente perdemos esa motivación. Esa es una consecuencia muy grave. Sí, y lo que tú dices, finalmente si uno no disfruta lo que hace y no hay gozo en lo que uno hace, pues no lo va a hacer con las mismas ganas, Dani. Entonces el estrés finalmente te lleva a eso. Por otro lado, Dani, alineado con esas consecuencias, no se ve el dinero, Dani. No se ve el dinero porque tú, por estar apagando incendios, por estar apagando necesidades, cuando hay miedo a invertir en equipo, cuando tú quieres hacerlo todo por ahorrarte algunos pesos, finalmente lo que terminas es que el dinero se termina yendo por algunos agujeritos. Es como lo que hablamos de si tú llenas una jarra, quieres llenar una jarra de agua, pero esa jarra tiene varios agujeritos, por más que tú le eches agua, en otras palabras, entre más tú te esfuerces, más trabajes, más horas de trabajo tengas, más te concentres en lo que tienes que hacer, pues al final de cuentas no se va a ver el dinero porque tiene fugas. Y esas fugas se materializan en eso, o se generan mejor por eso. Falta de equipo, falta de enfocarte en lo realmente importante, falta de hacer lo que tú tienes que hacer como líder de negocio, porque al final de cuentas tu negocio crecerá hasta donde crezcas tú como líder. Tal cual, Cami. ¿Y eso a qué nos lleva? Si nosotros estamos haciendo todos nosotros, no invertimos en crecimiento, seguramente no vamos a ver los resultados, eso nos lleva a estresarnos. Estresarnos nos lleva lo sacamos del trabajo, lo sacamos del área laboral y comenzamos a tener esos roces con personas cercanas, familiares, seguramente amigos cercanos, el mismo equipo. Y entonces ahí ya es cuando es una consecuencia muy, muy fuerte. Si no nos ponemos atención y no hacemos algo, esos roces familiares pueden incluso traer más consecuencias porque ni en la casa estamos bien, ni con nuestras amistades estamos bien. Somos esa persona que todo el mundo quiere evitar porque estamos estresados. Entonces, para mí es una consecuencia fuerte de no tomar acción. Total, Dani. Finalmente uno para qué quiere tener un negocio, si no es para tener disfrute, más tiempo de calidad y pues una tranquilidad y esa libertad financiera que todos estamos buscando. Bueno, Cami, ¿te parece si pasamos al siguiente bloque? Sí, siguiente bloque, que es el tema del día y está muy relacionado con lo que estamos hablando, Dani, y es el tema del día que tenemos para hoy, es tu negocio no está estancado, tú estás disperso. Y mira que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de esa trampa de estar tan preocupado, que esa preocupación dice, no es que tu negocio esté estancado, es que tú estás disperso. Cómo esa dispersión afecta el crecimiento de tu negocio.
Y de hecho, quiero volver a traer bueno, ese ejemplo de esta persona que está en nuestra comunidad que tiene algo de repostería, que por cierto, no quiero que piensen mal de esta persona, estamos ahí montando procesos y estamos mejorando ese emprendimiento, pero lo mismo. ¿Qué pasa si yo quiero vender de todo? ¿Qué pasa si yo estoy disperso? Si quiero vender, no sé, pan blandito, un mojicón, una dona, bueno, seguramente hay diferentes términos para diferentes países, pero tú me entiendes, vendo de todo. Estoy disperso, ¿sí? Quiero hacer de todo, estoy disperso versus me enfoco en una sola cosa. Y eso se puede dar a nivel de emprendedor, de los servicios que estoy prestando. Y también lo hemos visto, Cami, personas con las que hablamos, tengo estas 7 ideas y las estoy ejecutando todas. Entonces, ¿tú cómo ves que eso afecta? Quiero ejecutar estas 7 ideas en vez de enfocarme en una. Dani, eso que tú mencionas se relaciona mucho, tiene una relación totalmente directa con también que es una trampa que hoy hablamos mucho, mejor que escuchamos mucho en redes sociales, y es la trampa de generación de varias fuentes de ingreso. Claro, nosotros también lo decimos y nosotros lo enseñamos. Es muy peligroso depender de una sola fuente de ingresos, pero es que hoy eso se está tergiversando a que tengo que salir a hacer A, B, C, D, E, cuando nosotros lo que le mostramos a nuestra comunidad es, oiga, claro, hay que crear un sistema de ingresos activo que te permita a futuro generar varias fuentes de ingreso pasivo. Pero es que hoy las personas quieren hacer todo a la vez, y cuando hacen todo a la vez, eso es como cuando el que quiere coger un conejito y tiene varios, trata de coger varios, no va a coger ninguno, pero si se enfoca solo en uno y coge uno, después ya coge uno, después de coge el otro, pero todo tiene un proceso, la ley del proceso, Dani. Entonces no tenemos que dejarnos llevar por ese mundo maravilloso hoy de que cree varias fuentes de ingreso todas al tiempo. Entonces eso también hay como una trampa ahí también, que si nosotros caemos en eso, en vez de apalancarnos, lo que va a hacer es estancarnos. Cami, es que digámoslo de frente, las personas no se mueren por falta de ideas, se mueren porque se ahogan en ellas. Tengo estas ideas, tengo idea de invertir en la bolsa, pero también tengo una idea de montar un perrito de perros calientes en la esquina, pero también tengo una idea de hacer este negocio con esta persona y voy a montar un lavado de carros. No es por falta de ideas. Las personas creen, no, es que qué idea. No, es que se ahogan en ellas. Y en el momento de ejecutar 5, 4 cosas, se ahogan. Entonces también quiero invitar un poco a la responsabilidad de que si tú no te enfocas en algo y tienes un equipo, 1 o 2 colaboradores o algo, puede que tú seas ese cuello de botella, incluso para tu propia vida. Si tú tienes 5 cosas andando y crees que no está funcionando, oye, que tal vez miro acá un poco de responsabilidad y en qué me enfoco para que eso funcione. Hay una máxima que aprendí de un mentor, Dani, y es que tú puedes tener todo lo que te propongas en tu vida, pero no todo lo puedes tener al mismo tiempo. Y ese es el gran error en el que estamos cayendo muchos. Mira, yo conozco empresarios, Dani, uno, que tienen una empresa con buen músculo, que está creciendo, buenos clientes, buena facturación, pero el primer error que están cometiendo es que la empresa depende totalmente de ellos. Y tengo un caso muy cercano. La empresa, si no está él como líder del negocio, la empresa no funciona, y sobre todo las ventas no funcionan porque es la cara comercial y la cara al cliente. ¿Sí? El que hace el lobby, el que hace el relacionamiento. Si él no está, la empresa no funciona. Puede que operativamente funcione, pero si tú no traes clientes, pues finalmente la empresa no funciona sin ti. Lo primero. Lo segundo, esta misma persona quiere generar nuevas fuentes de ingreso y nuevas inversiones. Pero hasta que él no logre crear un equipo de trabajo, crear sistemas dentro de su empresa que le permitan a él liberar tiempo para crear otras fuentes de ingreso, no lo va a poder hacer. O lo va a poder hacer, como lo hacen hoy muchos, a medias, Dani. A medias, porque no va a poder enfocarse ni en una cosa ni en la otra. Mientras te escuchaba, estaba pensando también en una mentoría, es como, no, es que yo le decía, bueno, pero ¿cuál es la prioridad? O sea, ¿en qué te tienes que enfocar? Y no me lo dijo así directamente, pero prácticamente, para resumir aquí el cuento, es que todo era prioridad. Y la conclusión es, si todo es prioridad, nada lo es. si todo es prioridad, nada lo es. Porque prioridad y enfoque es una sola cosa. ¿Cuál es esa única cosa en la que me tengo que enfocar? ¿Cuál es la única prioridad en la que tengo que enfocarme para tomar las acciones que me van a llevar a donde quiero llegar? Es más, hay un libro que se llama literalmente The One Thing, que es la única cosa. Si no estoy mal, es de Gary Keller, si no estoy mal, la única cosa de Gary Keller.
Y para resumirles el libro en 30 segundos, Ajá. se trata de eso, se trata de cuál sería esa única cosa en la cual tú debes enfocarte o enfocarte en tu negocio para que tu negocio cumpla los objetivos a nivel financiero, a nivel de mercado, a nivel de todo. Imagínate, una única cosa, Dani. Y nosotros los empresarios y emprendedores queremos hacer de todo el tiempo. Y así lo que hacemos, lo que ya hablamos, nos estresamos, nos fatigamos, nos frustramos, no crecemos, afectamos las relaciones a veces con nuestra familia, no tenemos el tiempo de calidad. Dani, entonces, ¿para qué queremos un negocio? Generalmente cuando nosotros como emprendedores creamos un negocio, ¿es para qué? Para liberar tiempo, para poder gerenciar nuestro tiempo, para poder viajar cuando queremos, para poder pasar más tiempo con la familia o las personas que amamos, para hacer lo que nos gusta a nivel de hobbies, para poder servir a otros. Pero si lo que hacemos es totalmente lo contrario, con la excusa de que estoy muy ocupado y no tengo tiempo, pues finalmente las cosas no van a funcionar. Hagámoslo más visual, Cami, para de pronto pasar al siguiente tema. Más visual, a mí me gustan las cosas y visuales medio chistosas. Querer hacer todo al tiempo, Cami, es como la persona que quiere ir al gimnasio, pero quiere leer un libro, quiere cocinar, quiere hacer el amor y quiere hacer otras cosas. O sea, dime, visualmente es como no tiene sentido. ¿Sí? ¿Cómo estar en el gimnasio leyendo un libro, cocinando y haciendo otra cosa? No, eso visualmente no tiene sentido. Bueno, es exactamente lo mismo que estás haciendo, pero en tus emprendimientos y en tus ideas. Si le queremos poner un concepto a esto, eso que acabas de mencionar es igual a multitasking. Y el multitasking lo que hace finalmente es desenfocarte y no generarte prioridad, Dani. Tal cual. Bueno, Cami, creo que, bueno, como siempre nos alargamos un poquito en este 1 y 2. ¿Te parece si pasamos al bloque 3? Sí, bloque 3 que está ahora... Mira cómo de manera intencional estos tres temas se unen, porque primero la trampa del emprendedor que anda ocupado. Lo segundo que ya vimos es cómo eso te está estancando a nivel personal, financiero y nivel de crecimiento. Y ahora el tercer bloque con la pregunta tiene totalmente que ver con eso y como cuáles son las soluciones para poder desenvolver y desentrañar ese rollo que tenemos de andar tan ocupados siempre, Dani. Por cierto, y en serio, sin querer queriendo, ¿no? ¿Cómo se va bailando este podcast? Y la pregunta de la comunidad es, ¿cómo priorizo lo que de verdad importa si mi cabeza está llena de ideas y urgencias? Y un poco ya lo hablamos en lo que hemos venido hablando, pero ¿cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Cómo comenzaríamos a abordar esta pregunta? O sea, lo primero, para que tú puedas priorizar de verdad lo que realmente importa, y eso lo hablamos no solamente de negocios, sino hablamos como tú como líder, es definiendo qué quieres, Dan. Las personas no logran lo que quieren porque muchas veces no saben con exactitud qué es lo que quieren. Yo te pregunto a ti que estás escuchando, que estás viendo este podcast, ¿qué es lo que realmente quieres para tu negocio? ¿Qué es lo que realmente quieres para ti al liderar ese negocio? ¿Qué es lo que quieres para tu familia? Porque independientemente de que tu familia esté o no esté metida en el negocio, Dani, independientemente tu negocio termina afectando a la familia. Escuché, no recuerdo a quién le escuché esto, pero decía... le preguntaron a un hijo que si quería seguir con el legado de la empresa de su padre. Y el hijo dijo, ¿para qué crees que yo quiera seguir con el legado de la empresa de mi padre si la empresa de mi padre fue el que me quitó a mi padre y no me permitió compartir tiempo con él? Wow. Entonces, mira el impacto tan grande que puede tener un negocio en la vida y en la familia de una persona. Entonces, la pregunta es, define realmente qué es lo que quieres. ¿Qué quieres con tu negocio? ¿Cómo quieres que sean tus días? ¿En qué quieres enfocarte? ¿Sí? ¿En qué horarios vas a definir las tareas prioritarias de tu día? ¿Qué tiempos tienes para tu trabajo? ¿Qué tienes tiempo para tu familia? ¿Qué tiempos tienes para ti mismo? Para ti misma. Entonces, empezando por ahí, define qué es lo que realmente quieres. Yo concluiría este punto con algo que de hecho tú y yo hablamos hoy más temprano, y es, deja de actuar como esa ventana de internet que tiene 34 ventanas abiertas, 42 ventanas abiertas, y empieza a cerrar ventanas. O sea, es como, hoy lo hablamos ahí medio de chiste, pero lo traje y creo que va este tema para cerrar este punto. Lo segundo, Dani, es crea un sistema de ingresos activos que a futuro te permita crear ingresos pasivos. Porque hoy lo que hablábamos hace un ratito en un punto anterior es, hoy mucha información o tanta información que encontramos allá afuera nos lleva a crear nuevas fuentes de ingreso, pasivas. Pero lo que no saben las personas es que para crear fuentes de ingreso pasivas que te generen rendimiento en el largo plazo,
tienes que primero tener un músculo en una o varias fuentes de ingreso activas que te permitan acumular capital para construir esas fuentes de ingreso pasivas. Entonces lo hablamos. ¿Cómo hoy las personas o muchos emprendedores, empresarios, dueños de negocio están allá afuera buscando cuál es la mejor inversión? Finca raíz, bolsa, ETFs, criptomonedas, la cantidad de opciones que hay allá afuera, ETFs, ¿sí? Pero antes que eso, ¿por qué no te preocupas mejor en invertir en lo que tú sabes, en tu expertise y en tu propio negocio? Y cuando tú te das cuenta que con tu negocio tú tienes un propósito y con ese propósito puedes servir a muchísimas personas, porque hoy por hoy la mejor moneda es el servicio, ¿sí? Cuando tú puedes servir con ese negocio que tienes, lo puedes escalar y construyes un sistema de ingresos activo en línea de ese negocio, puedes crear varias fuentes de ingreso por enfocándote en tu negocio. Nosotros lo llamamos un ingreso intencional y enfocado, Dani. Entonces hablemos de un odontólogo. Siempre me gusta traer el tema del odontólogo. El odontólogo puede tener clínicas odontológicas, ¿sí? Puede tener un tema de distribución de distribución de insumos para las clínicas odontológicas, para él mismo y para otras clínicas odontológicas. Puede a su vez crear un infoproducto de cómo ayudarles a otros odontólogos a crear una red de clínicas odontológicas como él ya lo hizo. Puede tener servicios de high ticket, por ejemplo, para enseñar un tema de blanqueamiento o de diseño de sonrisa que trajo de otra clínica o algo que se preparó y que se estudió. Entonces mira cómo desde el punto de vista de odontología, sin salirse de su conocimiento, de su expertise, de lo que es bueno, de los dones y talentos que tiene, puede empezar a construir un sistema. Es que nosotros deberíamos enfocarnos en invertir en nosotros mismos, en lo que sabemos y en nuestra expertise. De hecho lo hablamos creo que hace un mes, Cami, y es como, oye, sí, chévere los ingresos pasivos, pero ¿hasta qué punto te están quitando más tiempo y hasta qué punto estás perdiendo vida buscando ingresos pasivos que eventualmente el retorno no va a ser tan grande? Y ojo, no estamos diciendo que no, pero tal vez no sea el momento inicialmente. Y es como, oye, enfoquémonos también en ingresos activos. Y lo que tú decías, y dime qué tan descabellado esto, y quiero que las personas que nos están oyendo y viendo piensen por un momento. Es muy loco, muy descabellado decir, y vuelvo al ejemplo de los rollos de canela, o este podcast se enfocó en esto hoy, que es más viable, que es más posible, ¿sí? Que es más posible dentro de lo real. Que yo invierta en algo y voy a generar ingresos residuales o pasivos. ¿Qué porcentaje va a ser más grande? Ese, o yo me enfoco, dejo de ser una repostería que le vende todo el mundo, a nicho, me enfoco en un solo producto, ese producto me va a traer más clientes, voy a poder vender más costoso, de más valor. En menos tiempo yo puedo mi inversión duplicarla por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Dime en qué inversión tradicional, digamos así, en, no sé, 3, 6 meses, obviamente con una estrategia y una planeación, se dan estos retornos. Es muy difícil, Cami. A menos que sea cripto por ciertas monedas, no se va a dar. Entonces, la mejor inversión, en vez de perseguir ingresos pasivos, ¿qué tal si primero persigues los ingresos activos con lo que ya tienes? Y después, sí, ya cuando tengas sistemas y tengas equipos, bueno, ¿por qué no? Si te sobra. Pero para mí, Cami, no sé, mi lógica es, si invertir en mí me puede dar el mayor retorno, ¿por qué no sigo invirtiendo en mí? Obviamente esto ya es muy personal. Mi punto de vista es por qué no va a seguir invirtiendo en mí, por qué no va a seguir invirtiendo en la empresa, si yo ya sé qué es lo que más me da retorno y las personas que lo han hecho, estoy seguro que lo han comprobado, ¿por qué no va a seguirlo haciendo? Total. Y mira que hoy las personas que están buscando esos ingresos pasivos es con la excusa de no querer trabajar más. Pero Dani, finalmente estamos en el mejor momento de la vida, independientemente de la edad que tengas, pero lo que a uno le ayuda a mantenerse activo, o mejor, independientemente de la edad que tengas, lo que te ayuda a mantenerte activo, Dani, es el estar activo, ¿sí? O sea, tu mente, hasta tu vitalidad, te ayuda. Mira que conozco muchas personas que ya se han pensionado, personas pues que ya han trabajado una vida, han hecho todo y se han pensionado, y la mayor causa de que estas personas empiecen a adquirir cierto tiempo de enfermedades o de malestar es la inactividad. Entonces las personas hoy están buscando ingresos pasivos para no hacer nada. Sí. La palabra lo dice, el que quiera comer tendrá que trabajar. Claro, pero se trata de trabajar inteligente y sabiamente para construir sistemas. Mira, personas hoy que yo conozco, grandes empresarios con grandes fortunas, construyen una empresa, la escalan, la crecen, la venden o contratan a alguien que se encuentre esta empresa y crean otra empresa para hacer lo mismo.
lo logra y crean otra empresa para hacer lo mismo. Las personas que todavía no han roto ese tema de mentalidades que así, pero ¿para qué quiero más? ¿Para qué quieres más? Para ayudar cada vez a más personas, para mantenerte activo, para mantenerte con esa vitalidad que tú puedes tenerte. Finalmente, Dios nos regala una vida. La vida es muy corta, Dani. Entonces, ¿por qué no aprovecharla para crecer más, para ayudar más, para servir más y para finalmente multiplicar lo que Dios nos está regalando? Cami, es que las personas que tienen esa mentalidad, otra vez, primero poniendo primero a Dios, es como esa mentalidad, esa mentalidad de, no, pero estos son cosas del humano, estas son cosas terrenales, pero es lo mismo, es como decir, bueno, pero el carro también, entonces ¿por qué no te vas a pie 50 kilómetros? Es como, hay un vehículo, pues voy a comprarme un carro, obviamente hay que tirarle a eso, digamos, inicialmente voy a comprar un carro para moverme más rápido, soy más productivo, voy a hacer más cosas. Y si en eso, obviamente, desde que mantenga, digamos, con mis principios, con mis valores y quiero estar más cómodo, pues sigo mejoro el carro, quiero un mejor aire acondicionado y está bien lo que tú dices, la vida es muy corta y hay que disfrutarla. Acá no está para sufrir, no venimos acá a sufrir, venimos a aprender. Entonces, Cami, yo creo que para pasar de pronto al siguiente punto, algo que yo diría es, mira, veámoslo monetariamente. Enfocarse es gratis. Enfocarse en una sola cosa es gratis. Si nos dispersamos, nos va a salir carísimo. Entonces pensémoslo de esa forma. Si definitivamente no hemos puesto bien ese concepto es, oye, si me enfoco, es algo que lo puedo hacer gratuitamente, si me disperso, me va a costar mucho. De acuerdo. Bueno, Dani, ¿cómo más priorizamos lo que de verdad importa si mi cabeza está llena de ideas y urgencias? Tercer punto, Dani, estoy seguro, hay un concepto que yo aprendí que se llama productividad por limitación. ¿Y a qué se refiere productividad por limitación? Es que tú debes generar bloques de trabajo alineados con las prioridades que tú tienes. Entonces, si tú tienes una tarea para hacer, y eso está muy alineado, Dani, a una ley de productividad que también aprendí que se llama la ley de Parkinson, que la hemos comentado tú y yo. ¿Qué es la ley de Parkinson? La ley de Parkinson dice que las cosas o las situaciones se expanden hasta donde puedan expandirse. Es como, por ejemplo, si tengo una jarra de agua y yo la riego acá en el piso, el agua se va a expandir pues hasta donde pueda porque no tiene límites. Entonces, si yo sigo regando agua, el agua va a seguir corriendo. Claro. En cambio, si yo cojo la jarra de agua y la sirvo en esta taza de café, pues claro, el agua se va a concentrar ahí porque hay un límite y se va a expandir solo hasta el diámetro de esta área. Lo mismo pasa con el tiempo y con las actividades. Si yo sé que tengo que preparar una cotización, una licitación para un cliente, entonces yo me voy a decir, me voy a enfocar, voy a dedicar 1 hora de enfoque a esta actividad, ¿sí? Completo la hora de enfoque, la idea es terminarlo en esa hora. Si no la termino, ok. Si no la termino, entonces mañana voy a dedicar otro tiempo para enfocarla en línea pues con el deadline que tenga para hacer esa entrega. Pero limitarte te ayuda a ser muchísimo más productivo. Caso contrario, tienes una cotización, una licitación para entregar, tengo hasta 1 mes para entregarla y no defino bloques de tiempo, va a llegar el último día, vas a terminar ahí sí como dice, expandiendo el tiempo hasta el último día para entregarla. Entonces esa productividad por limitación es una de las estrategias más importantes en cuanto a nivel de productividad que nos ha funcionado. Y Cami, lo hemos aplicado en el equipo, que antes pasaba como hay muchas cosas por hacer, porque tenemos una lista, nosotros usamos Notion y ese Notion hay una lista inmensa, pero incluso hasta hace poco, Cami, compartámoslo con la comunidad. Dijimos, bueno, hay todas estas actividades, listo, chévere, pero para no abrumarnos, vamos a ver cuáles son las importantes esta semana. De hecho, nosotros tenemos una reunión todos los lunes en la mañana y decimos cuáles son las actividades que nos tenemos que enfocar de todo esto que hay esta semana. Si salimos de estas 5 en equipo, listo, ya como que lo logramos. Si nos sobra tiempo, listo, sigamos, pero como equipo nos vamos a enfocar en estas primeras 5. Lo hemos hecho. Y también aquí lo comparto, no para dárnoslas, porque otra vez estamos en ese journey y lo estamos compartiendo, sino pronto para inspirar a las personas que hagan algo similar. Cuarto punto, Dani. Es mejor definir pocas metas cumplibles que muchas metas incumplibles. Y nosotros, los emprendedores, tendemos mucho a pecar en eso. Y eso lo alineo con el síndrome de fin de año, de crear nuevos propósitos para el otro año. Entonces voy a emprender, voy a crear una nueva línea de negocio, voy a aprender inglés, voy a bajar de peso, voy a hacer. Finalmente son tantas cosas que lo que terminas es saturándote y no terminas cumpliendo ninguna. Versus si tú defines pocas metas o pocos objetivos que realmente sean cumplibles y que les crees un plan para cumplirlos, que al final de cuentas tener muchas metas y no cumplir ninguna. Hack pequeño para las personas que de pronto dicen, listo, pero ¿cómo la defino? ¿Cómo lo elijo? Alto impacto, mínimo esfuerzo.
De las actividades que tienes, ¿cuáles son las de mayor impacto? Obviamente que te van a acercar al objetivo que quieres y de mínimo esfuerzo. Y enfócate en esas primero. Y alineado con eso que tú dices, sigue el siguiente punto, Dani. Cuando tú defines pocas metas bien enfocadas y con un plan, una meta que cumplas te va a ayudar a cumplir otras metas más pequeñas. ¿Sí? Entonces, lo que tú dices, cuando tú te enfocas en una meta que tiene alto impacto, mínimo esfuerzo, si te enfocas en esa y la cumples, el logro de esa meta te va a ayudar a cumplir otras, ¿sí? Pero que es totalmente diferente a enfocarte en tantas metas que finalmente no terminas haciendo nada. Tal cual. Y Cami, acá voy a hacer como un caviar, algo que la cerecita del pastel que le quiero poner encima a esta que también hablamos anteriormente, para lograr estos últimos puntos que acabamos de decir, súmale o amárralo aún, aprende a decir no. Empieza a decir no más veces. Porque si yo hago las de alto impacto, mínimo esfuerzo, pero sigo diciendo sí a todo, pues Cami, ¿qué tanto lo va a poder hacer? Total. ¿O qué tanto tiempo de calidad le va a enfocar a esas tareas? Mira que yo he leído ya en varias ocasiones que uno de los factores de éxito de las personas más ricas del mundo, más exitosas del mundo, está en la capacidad o en la cantidad de veces que dicen que no a muchas cosas. Tiene sentido. Porque cuando tú le dices que no a muchas cosas, te estás enfocando en lo que realmente es importante para ti. Entonces la pregunta que te queremos hacer es ¿cuántas veces estás diciendo no y cuántas veces estás diciendo sí a lo que parece ser una oportunidad y está disfrazada de oportunidad? Y con lo que tú decías hace un rato, nosotros no es que seamos los non plus ultra ni los genios y que hemos aplicado durante toda la vida lo que hemos dicho, no. A nosotros la experiencia nos ha llevado a aplicar esto que hoy gracias aplicamos para tener el crecimiento que gracias a eso hemos tenido en los emprendimientos que tenemos, Dani. Otro hack acá de este punto, porque yo sé que tal vez algunas personas están diciendo, pero ¿a qué le digo no? ¿A qué le digo no? Vas a saber a qué decirle no cuando sepas qué quieres. Y eso lo hemos hablado en episodios anteriores. Cuando tú sabes qué quieres en tu vida, en tu negocio, en tus emprendimientos, te va a quedar muy fácil saber a qué decirle no. No lo compliquemos, no lo enredemos, es así de simple. Oye, voy a hacer un paréntesis, Dani, porque ustedes nos están escuchando de episodios anteriores. Los invitamos a que si no los han visto, vayan y vean los episodios anteriores. Nuestro podcast está en YouTube, está también en Spotify, en todas las plataformas de podcast para que lo vean. Si les gusta en YouTube, lo escuchen y les gusta en Spotify. Y nuestro objetivo, como siempre, es darle más valor. Suscríbanse tanto en las plataformas como Spotify, como Amazon y también en YouTube para que les lleguen las notificaciones de estos episodios que estamos subiendo todos los jueves. Esa es la mejor forma de ayudarnos, es dando like, comentándonos y suscribiéndose. Así es. Dani, siguiente punto es un emprendedor exitoso, sí o sí, le da mucha importancia a la agenda. O sea, lo que no existe en la agenda, lo que no existe en el calendario simplemente no existe, ¿sí? Y eso nosotros digamos que también se lo vemos a un colaborador del equipo que es muy estructurado con el tema de la agenda y nosotros ya tenemos la agenda del siguiente año ya completa, Dani, y eso nos ayuda a planificarnos porque entonces uno ya, eventos de trabajo o empresariales están planificados y al tener esos eventos también eso se cruza con los eventos familiares, entonces uno ya sabe cuándo vamos a poder viajar, cuándo no vamos a poder viajar, cuándo podemos asistir a un evento, cuándo no podemos asistir a un evento, cuándo son los eventos importantes, cuáles son las fechas de lanzamiento de nuevos productos, cuáles son las fechas que tenemos encuentro, capacitaciones. Entonces el tener la agenda te ayuda y si nosotros alineamos a eso con la estrategia de productividad por limitación, eso nos va a permitir también a nosotros darle prioridad a compartir el tiempo con las personas que amamos, para tener tiempo también para descansar en cuanto a vacaciones, en cuanto a fines de semana y salirnos un poco de esa rutina del trabajo, de escondernos en el querer escalar nuestra empresa para estar tan ocupados que no tenemos tiempo para lo realmente importante. Y llega un momento en que se convierte en un hábito, Cami, tener esa agenda. Nosotros mismos estamos pensando en algo y es como y nosotros cometíamos ese error como, ay, sí, no, esto lo hacemos. Y como que nota mental, ¿no? Como, ay, sí, nota mental. Yo creo que ya hemos logrado esa nota mental. De hecho, hoy nos pasó. Teníamos 2-3 puntos y de una vez a Notion. Usted tiene que estar en la agenda. Y obviamente tiene que estar alineado con esos objetivos que ya hicimos desde antes, meses anteriores. De acuerdo. Bueno, Dani, vamos cerrando el tercer bloque Sí. y pasemos al cuarto bloque. Lo que está pasando, esa noticia que está en el radar de hoy por hoy. Hoy tenemos una noticia súper chévere que está muy alineada al tema, Dani. Sí. Cuéntanos. Sí. Bueno, es una noticia que vimos en Business Insider. La noticia está en inglés. Digamos que el título es como I changed my work habits to improve my marriage.
No voy a seguir con el título, acá como que hicimos un pequeño resumen para que lo comencemos a discutir y es una emprendedora web de New Jersey. Otra vez, esto es de Business Insider. Bueno, no es inventado por Daniel y Camilo. Una emprendedora de web de New Jersey transformó su negocio y su vida personal al implementar 3 cambios clave. 1, establecer límites claros. 2, contratar apoyo estratégico, o sea, un coach y un desarrollador junior. Y hacer a su pareja, Cami, quiero que escuches esto, a ver si te suena familiar, hacer a su pareja su compañero de rendición de cuentas. Bueno, esto es aquí una traducción, pero lo digo porque lo hablamos mucho en programas avanzados. Esto no solo fortaleció su relación, sino que le permitió elevar su productividad y aumentar sus ingresos a 192,000 en un año. Bueno, ahí no dicen en cuánto comenzó, pero bueno, lo elevó. Ok. Dani, varios temas acá. Lo primero que dices, enfoque, ¿sí? Porque definir ¿cómo lo dice? Definir tareas claves, establecer límites claros. Límites, claro. Y mira que esto de establecer límites claros tiene que ver con ¿qué? Con enfoque, con prioridades, con tener metas claras. Y cuando habla de límites, nosotros, como se los decía, cuando uno establece productividad por limitación, define una agenda, lo que hace es delimitar límites. O sea, tanto tiempo para trabajar, tanto tiempo para la familia, tanto tiempo para disfrute mío, tanto tiempo para ejercicio, tema de límites finalmente, de sistemas. Esto tiene que ver también con sistemas, Dani. Completamente. Y Cami, este tema, y por eso lo resalté, que hizo su pareja su compañero de rendición de cuentas. Bueno, esa rendición de cuentas, acá lo voy a parafrasear un poco, y hizo a su pareja como socio y empezaron a compartir el tema de finanzas. ¿Y por qué lo quiero resaltar? Porque, Cami, a veces creemos que eso no afecta, eso no importa, cómo manejamos nuestras finanzas personales. Y importa mucho. Y nosotros hemos visto cambios radicales, Cami, radicales, o sea, 180 grados, solo por comenzar a, bueno, como lo dicen ellos, rendir cuentas con su pareja. Sí. Y nosotros, es más, nosotros son temas que nosotros enseñamos dentro de nuestros entrenamientos avanzados. Tú lo decías iniciando este podcast, como uno de los secretos para tener unas finanzas organizadas y que escalen a nivel personal, familiar y de negocios, Dani, es administrar y gerenciar nuestras finanzas como una verdadera empresa, nuestras finanzas personales, teniendo indicadores de gestión, teniendo mediciones, teniendo control, ¿sí? Teniendo una estructura y sistemas que nos ayuden a organizarlo. Y cuando nosotros trabajamos de la mano para las personas que tenemos pareja, que somos casados, casadas, eso les ayuda muchísimo porque finalmente definen una sola visión, un solo plan y una sola estrategia para cumplir eso. Y lo otro, lo que tú dices que en inglés se llama accountability, que es como esa rendición de cuentas. Oye, ¿cómo vas tú con las metas que tenemos? ¿Cómo vamos juntos en las metas que nos hemos establecido y que tenemos que apretar acá o soltar allá para cumplir esas metas, Dani? Eso es clarísimo y eso es pilar dentro de nuestra comunidad de fe. Y nosotros, Cami, nosotros, una de las, otra vez acá un poco de chisme detrás de las cortinas, cómo operamos nosotros, y es constantemente nos repetimos, oye, Cami, dime las cosas, y tú, Dani, dime las cosas como son, porque eso es parte de eso. Y para terminar esta noticia, Cami, algo que dicen es, dejó de hacer 1000 cosas. Se enfocó en lo importante y el resultado multiplicó sus temas, su facturación. Pero dejemos de lado la segunda que tú mencionaste ahí. Se resalta el tener un acompañamiento estratégico. Total. Ella lo llaman ahí en la noticia, lo llaman como coach y desarrollador junior. O sea, miremos la importancia del acompañamiento en el proceso. Y lo hablamos al inicio. Contratar personas clave, estratégicas claves. Y nosotros somos muy dados, y ustedes lo saben como comunidad, en el apoyo de tener mentores, tener coach, Dani, y tener esa contabilidad. Entonces nosotros somos producto del proyecto. Tú sabes que nosotros en esta comunidad, como tú y yo como cabezas, como líderes de la organización, siempre hemos sido muy dados a invertir en nosotros mismos y tener acompañamiento, tener mentoría de personas que ya hayan recorrido ese camino y estén teniendo los resultados que nosotros queremos. Dali, es más, aquí les contamos como la comunidad, acabamos de hacer una inversión importante dentro de un acompañamiento y una mentoría, sí, precisamente para escalar nuestro negocio. Todo paso a paso. A medida que va creciendo tu empresa, a medida que vas teniendo mayores retos, así mismo tú deberías invertir, aumentar el nivel de inversión en ti mismo y el acompañamiento para poder escalar tu negocio. Porque solo posiblemente llegues, pero te va a tomar mucho tiempo y tal vez vas a gastar más dinero y más tiempo. Pero cuando tú lo has acompañado con las personas adecuadas en cuanto a principios, en cuanto a valores, pues el nivel de avance va a ser muchísimo mayor. Cami, y un poco de coherencia. Como emprendedores y dueños de negocio queremos que inviertan en nosotros.
pero lo cerramos a invertir en otros. Esto también es un poco de coherencia. Al dinero le gusta la velocidad, al dinero le gusta moverse, al dinero le gusta cambiar de manos, al dinero le gusta ser bien administrado. Y de nuevo, la mejor inversión es invertir en nosotros. Lo tenemos claro, no fue una inversión cualquiera, pero tenemos claro esa visión y además sabemos que como no somos gurús, tenemos que seguir diciendo y la mejor forma de crecer es con ese, ¿cómo lo llamaron ahí? Era con apoyo estratégico. Ese apoyo estratégico. Me gusta el apoyo estratégico. Apoyo estratégico. Bueno, Camilo, Lali, ya para cerrar el reto de hoy, ¿lo digo o lo dices tú? Dale, si quieres, dale. Bueno, dice que con lo que acabamos de hablar. Súper sencillo. Durante esta semana vas a elegir una sola idea, una sola oportunidad o un solo canal y dedicarle esto 7 días y observa los resultados y luego pregúntate, ¿esto escaló o me dispersó? Básicamente es poner en práctica todo lo que hemos hablado acá. Básicamente es, oye, en vez de hacer muchas cosas, enfócate en esa actividad que es de alto impacto, mínimo esfuerzo. Aprende a saber cuáles son esos límites que tú tienes. Para saber límites tienes que saber a dónde vas. Si puedes, si tienes una pareja o unos socios, intégralos para que creen ese programa de accountability y mira cómo te va. Mira, medí. De acuerdo, y que vale es una recomendación. Estoy seguro que todos y cada uno de ustedes, los que son emprendedores, empresarios, dueños de negocio, o las personas que también son empleados y quieren emprender y darse paso de fe y emprender, han dejado de hacer una cosa que para ustedes es importante y prioritaria por estar tan ocupados. De esas cosas que tú sabes que quieres hacer, pero que es tan importante que tú sabes que es importante para ti, pero no, cuando tenga tiempo lo hago y que es que ahorita estoy ocupado y cuando tenga tiempo de calidad lo hago. Enfócate en esa cosa importante que desde hace tiempo estás que haces y no has hecho. Y cuéntanos en una semana los resultados. Si quieres, ve a los comentarios y dan los comentarios a ver cómo te va con eso. Cami, y eso que tú dices prácticamente, eso viene mucho del miedo al éxito. Porque nosotros en el fondo otra vez es esa voz, esa conexión que tenemos, que deberíamos confiar más en esa voz que nos habla. Dios nos habla de diferentes formas. Y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos qué es lo que no sé, pero por alguna razón nos dispersamos y no lo hacemos. Y en parte, algo muy interesante, también lo leí hace poco, es miedo al éxito. Siempre es súper interesante. Entonces, haz esto. Piensa que tienes un parche en un ojo y te vas a enfocar en una sola cosa, en una y actúa. Eso de hora. Bueno, Dani, de nuevo, muchísimas gracias. Súper episodio. A mí, como siempre, súper. Recordar los comentarios, recordar que se suscriba, los likes. Nos vemos en un siguiente episodio. Listo. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Chao, chao, chao.